Hola amigos, ¿qué tal? Ventana Global tiene el gran objetivo de transformar la Iglesia Latina en un pueblo misionero. Y para eso debemos conocer pioneros, gente que ha dado los primeros pasos hace años atrás. Hoy estamos acá en Santiago de Chile, tras de nosotros esta cordillera, y hay chilenos que han cruzado la cordillera, han bendecido naciones. Hoy vamos a conocer Nelson Morales, un gran amigo, gran ejemplo, pionero misionero que salió hace más de 20 años desde Chile al país de México. Conocemos entonces su historia. Veamos lo que nos cuenta Nelson. Porque con Jesucristo no sé. ¿Qué sabías hace 23 años cuando llegaste a México? Que México exportaba muchas películas a Chile, que había muchas revistas de caricaturas mexicanas y Cantinflas era lo que más me gustaba de todos aquellos años mexicanos. Aquí en Chile podía escucharlo viajando por todo el país por mi trabajo, cómo el chileno disfruta la música mexicana. En tal época, ¿tú sabías algo de la realidad espiritual, de la realidad social del país? Nada, nada. Ni me había preocupado, ni me había interesado hasta que Dios puso la palabra México en mi corazón. Primero, un territorio grande, vastísimo. Segundo, una población que supera prácticamente junto a Brasil más de las 100 millones de personas, ¿verdad? En México, 112 millones en el último censo, más todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Sin ellos son 112 millones. Entonces, esa inmensidad de población, ¿verdad?, le muestra a uno una realidad. Debe haber una necesidad. Dentro de esa realidad, distinto a Chile, habitan muchas tribus. Creo que son como 32 tribus diferentes y la mayoría de ellas mantiene sus características propias de tribu. Entonces, nunca pensé que yo iba a ir a México a trabajar con tribus. Siempre hablaba de los mexicanos, pero uno siempre que dice un mexicano, un charro, una guitarra, siempre lo mostraron en un ejemplo tan nefasto para mí, que muestran a un charro echado sobre un cactus durmiendo la siesta. Mala imagen, porque México no es así. Es un país activo, con gente muy cariñosa, muy trabajadora, muy esforzada, pero realmente tiene una diversidad cultural, una diversidad étnica y una población que esas multitudes son los que a mí me impactan. Si me subo al metro de México, el metro de aquí es un lujo todavía en el sentido del número de personas que lo usan, o sea, es una multitud que te sube y te baja cada vez que tú te subes al metro. México entonces ya cambió en tu mirada. Si tú ves México, un país religioso también, ¿qué aporte tienes tú como protestante entonces en una sociedad tan multicultural, religiosamente también? Claro, evidentemente todos lo sabemos desde la historia y de todas las costumbres que ellos tienen, que es un país católico como nación, ¿verdad? Aún dentro de su propia constitución de nación. Sabíamos antes de ir a México y ahora al vivirlo en México que ellos veneran, ¿verdad?, a una virgen como lo máximo para ellos, la Virgen de Guadalupe. Entonces siempre ha sido un país muy religioso. Ahora, dentro de esa diversidad religiosa, lo que ellos no nos llaman, como nos llaman aquí, por ejemplo, en forma folclórica, canutos, o evangélicos en forma más, digamos, diplomática para llamarnos nosotros en Chile. Pero en México nos llaman cristianos. O eres cristiano o eres católico.
Entonces es más suave la palabra, ¿verdad? Más fuerte en Chile la palabra para identificarnos que en México. Y lo que encuentro de la gente es que como chilenos nos es fácil comunicarnos. La primera cosa, el primer puente de comunicación es: usted no es de acá, ¿verdad? No, soy de Chile. Ah, Chile. Chile está muy bien. Oh, la gente chilena, los artistas chilenos, conocemos a varios chilenos y tenemos muy buen concepto. Entonces eso me favorece, porque entro positivamente ya en un diálogo, porque no tengo un rechazo a ser chileno, al contrario, una aceptación inmediata. Facilidad para entrar. Me facilita para entrar. Entonces, estando allá, ¿tú viste al tiro oportunidades de ministerio? Sí, porque la primera, Dios me preparó a mí, y a lo que he sido todos mis años de ser pastor, 38 años ya, un consejero matrimonial. La crisis matrimonial, el divorcio, la separación, niños viviendo en las calles, nunca me imaginé tantos miles de niños. Cuando asumió el presidente Vicente Fox su primer mandato, o su primer día de mandato, él dio una cifra impresionante, pero yo ya trabajaba con los niños de la calle, que le llaman allá chavos, los chavos de la calle, los niños de la calle, y él dijo: viven en nuestro país unos 100.000 niños en las calles, y el primer día antes de asumir como presidente desayunó con los chavos de la calle. Entonces vi esa gran necesidad de trabajar con ellos también. O sea, esa era una parte espiritual y social. Y nuestros primeros años fue fundar iglesia y trabajar con los niños de la calle. Yo creo que económicamente el país ha ido creciendo, y evidentemente eso hace que se superen muchas injusticias o necesidades que antes no eran suplidas. Entonces siento que ahora están mejor que antes. También creo que el concepto de democracia que el país practica ha ido creciendo como en grado, ¿verdad? Nunca se llega a la democracia perfecta, pero puedo sentir que hay más beneficio democrático dentro de esa nación. Pero que nosotros los cristianos evangélicos estemos realmente impactando a esa nación al punto de que ellos sientan como siente el toro cuando le entierra la espada, yo creo que todavía los cristianos evangélicos no llegamos a eso en México. No seremos más allá del 5% de toda la población que se declara cristiana católica en ese país. Al vivir con los Moy, he podido ver momentos en que Dios los ha iluminado. Pudimos ver literalmente el cambio en sus ojos al momento de comprender el Evangelio. Para plantar una iglesia en una región remota del mundo, en una tribu que posee una cultura tan diferente a la propia, se requiere de valor, pasión y preparación. Esta preparación ha sido crucial para que podamos hacer toda esta labor. Estamos trabajando con un grupo de personas monolingües. No hay un lenguaje intermedio, así que para hacerlo debemos tener las herramientas necesarias, la fonética y fonémica e incluso la lingüística. Una cosa que agradezco a diario es la preparación que recibí para hacer lo que estoy haciendo hoy. Básicamente, cada paso de esta empresa, desde las primeras exploraciones para hacer contacto con una nueva etnia, la manera en que interactuamos con las personas, en que tratamos de llevar una vida cristiana frente a los Moy, todo esto ya lo habían estudiado detenidamente los consultores y aquellos que nos prepararon. Nos ha provisto de las herramientas que necesitamos para lograr esto. Es un llamado al servicio que requiere que salgas de tu zona de comodidad y de tu cultura y que pongas a prueba tu fe, pero la recompensa es eterna. El primer paso es el Instituto Bíblico. ¿Cómo comunicar el mensaje de la Biblia a personas que hablan un lenguaje distinto que tú no comprendes? Entre personas de diferente cosmovisión, la preparación misionera te enseña a aprender un lenguaje tribal no escrito y otras habilidades prácticas para vivir y ministrar en un área remota. Apreciamos verdaderamente la
preparación que recibimos, al grado de poder asistir a un taller de traducción, donde puedo adquirir las herramientas necesarias para hacer una traducción fiel de la palabra de Dios al lenguaje Moy. Como misionero, he tenido el increíble privilegio de llevar la luz del Evangelio a un lugar oscuro y ver cómo transforma a Dios los corazones de la gente indígena. Tú también puedes hacerlo. La visión de Sal Global y el programa Ventana Global es: vea a la Iglesia Latina en nuestra generación participando en el alcance de miles de etnias sin Cristo, por proyectos propios y en alianzas con aquellos que apuntan al mismo fin, latinos al mundo en la práctica. Se ha dicho que nuestras vidas son como paisajes. Que cada uno de nosotros vive en su mundo particular. Hay momentos en que nuestros mundos se cruzan y todo cambia. El letrero sobre la entrada decía bienvenido, pero me preguntaba a qué me estaban dando la bienvenida. La gente es tan diferente. Aparentemente soy mucho más divertido de lo que admitían mis amigos allá en casa. Para ser honesto, es como si uno despertara siendo el personaje principal de la comedia de otra persona. Supongo que todos teníamos nuestras opiniones en cuanto a cómo serían las próximas semanas. Para mí, era como subir a una colina. Con cada paso que daba, mi perspectiva cambiaba. Gradualmente iba teniendo una vista más amplia de un mundo que hasta ahora no conocía en absoluto. Como en cualquier otra aventura, había emoción en el descubrimiento de cosas que nunca antes supe, y también estaba el temor muy humano a lo desconocido. La verdad es que no tenía idea de lo que me esperaba. En apariencia hay una quietud en este lugar que con frecuencia se pierde en el ritmo apresurado de mi vida allá en la ciudad. Una cosa que descubrí es que literalmente se puede escuchar al día despertarse. Es un bello lugar y estoy constantemente consciente de que nuestras vidas se parecen mucho al paisaje que me rodea, lleno de colinas que trepar y valles que cruzar. Por grande que pueda parecer en ocasiones el paisaje de mi propia vida, me di cuenta de que solo forma una pequeñísima parte de uno mucho más amplio. Los pasos que di hacia la cima de mi pequeña colina me llevaron a una vista cada vez más clara de todos los demás paisajes que me rodeaban. Los días pasaron y con cada experiencia un paso más hacia arriba, una perspectiva diferente.
me encontré preguntándome qué sería lo que vería en la cima de la colina que ahora trepaba. Sucedió todo de repente, pero cuando mi mundo normal chocó con este mundo desconocido, comencé a darme cuenta de que las palabras incorrecto y diferente no significan lo mismo, y parece que normal es simplemente cuestión de opinión. Había tantas cosas que yo desconocía, pero al ir aprendiendo comencé a soñar acerca de dónde estaría algún día. Con cuánta frecuencia se me ha preguntado qué quiero ser cuando crezca. Comienzo a darme cuenta de que lo que verdaderamente importa no es lo que yo quiera ser, sino aquello en lo que estoy dispuesto a convertirme. La pregunta para mí y para todos nosotros es sencilla. ¿Estoy dispuesto? Amigos, estamos conversando con Nelson Morales, un misionero chileno trabajando hace más de 20 años en el país de México. Es un hombre que nos abrió la ventana desde la iglesia local a un mundo que necesita a Cristo. Un hombre que ha fundado iglesias, un hombre que tiene un gran corazón por los humildes, los pobres. Seguimos conversando con Nelson y aprendamos de él. Porque con Jesucristo no sé. Si tú miras México, ¿de qué manera podemos ser misioneros en este país si queremos llegar a beneficiar y bendecir a esta nación? Yo pensaría que sería tomando dos factores en cuenta que recién los mencionaba en la respuesta anterior. Uno, no llegar a las grandes urbes. Son ciudades gigantescas. Imagínate que yo vivo en una ciudad que se llama el Estado de México, que contiene la capital de México, y somos 30 millones de personas en una sola ciudad. Entonces, pero en los alrededores, en las otras ciudades, en las otras provincias que llamamos acá en México, o sea en Chile, y allá estados, están los otros millones de personas. Claro. Y entonces es más cómodo llegar a una ciudad donde tú tienes todo, pero hay necesidad de llegar a otras regiones de México y llegar con el Evangelio a los más necesitados también, porque yo digo son dos veces pobres. Son pobres como los indígenas en su mayoría, o los muchos pobres que hay en muchos estados, que hay estados que lamentablemente son muy pobres, y yo digo son dos veces pobres. No tienen a Cristo en su corazón y tienen pobreza física y pobreza espiritual. Allá canalizaría, si de esta entrevista alguien dijera yo quiero ir a México a servir al Señor, procuraría recibirlo en la capital y enviarlo donde veo que hay más necesidad. ¿Por qué amas tanto a esa nación?
es gente que es fácil de amar, es gente que a nosotros nos ha recibido bien, nos han tratado bien, nunca me he sentido rechazado, que alguien me diga Chilean go home, nadie me dijo jamás eso, sino que más bien la gente reacciona con respeto, con aprecio, tienen buen concepto de Chile, pero yo viviendo allá con ellos, ya varios de mis hijos se casaron y tengo nietos, tengo nuera mexicana, tengo nietos mexicanos, varios de nuestros nietos nacieron allá, entonces como que ya hicimos raíces que trascienden la misión, también la familia se enlazó con mexicanos, entonces ya no podemos nosotros pensar que México no es parte de nosotros. Comparando la Iglesia Evangélica de Chile con la Iglesia Evangélica de México, ¿dónde hay diferencias? Primero, porcentualmente hay que comparar, ¿verdad? Supongo que en este momento los evangélicos en Chile somos un 30 o 35% de la población. 18 por ahí. Pero... ya, 18 millones, 18%. Sí. Allá el 5%, pero el 5% hablando de 130 millones de mexicanos dentro y fuera de México. Entonces, siempre cuando hablamos de porcentaje no me gusta tanto, para explicarlo sí, pero cada parte de ese porcentaje es una cabeza, es un corazón, es una vida que salvar. Entonces el número de los que necesitan ser salvados aquí o allá. Así que lo que siento es que debemos seguir haciendo la tarea misionera allá en México. ¿La iglesia chilena y latina tiene algo para aportar a esa nación? Es que como nosotros gozamos de un mejor desarrollo del Evangelio, porque ellos están como en pañales y nosotros estamos ya como en la enseñanza media del Evangelio en Chile. Y allá el pueblo evangélico, como se modificaron recién las leyes en el año 1992, en cuanto a esa libertad religiosa que por 70 años no la hubo, entonces el desarrollo del Evangelio democrático, en que hay libertades y yo puedo llegar con visa de religiosa. Al principio tuve que llegar con visa de turista, después pasé a la visa religiosa y hoy yo puedo entrar y salir del país como misionero, como pastor, con mi visa respectiva, por supuesto. Entonces esa libertad que tenemos nosotros en México hace poco, Chile la tiene casi de que se fundó Chile, en el sentido de la Constitución y la democracia chilena. Entonces eso es lo que hace que ellos estén atrás de Chile en esa parte y que necesiten más la obra evangelizadora de parte nuestra. Tú eres un misionero de Chile en México. ¿Cuáles son otras nacionalidades de obreros que han llegado a México? La verdad es que han llegado muy pocos misioneros, pero de otras nacionalidades que yo pueda decir que conozco, no podría decir de Sudamérica, con facilidad sí que sea una cifra impactante, un movimiento fuerte, no. En otras palabras, de Centroamérica. En otras palabras, el mundo latino no ve México como un campo de trabajo. Yo creo que no, francamente, creo que no. Por eso quiero desafiar que tú hables unas palabras. ¿Por qué debemos orar, invertir, enviar a este país centroamericano? Tú hace un rato atrás hablabas y yo te respondía con porcentajes, pero lo que me duele, es una carga en mi corazón, es que son millones de personas y somos tan pocos los que estamos evangelizándolos. Y entonces tenemos que llegar con el mensaje, necesitamos más bocas, más manos, más oídos, más pies caminando allá y pensar, nunca hay que pensar en porcentaje cuando se habla de ser humano. A Dios le interesa cada ser humano en particular y como son tantos millones sin Cristo en México, pues es una carga grande en mi corazón y si yo pudiera decir algo en estas palabras a los chilenos que escuchen o otros que escuchen esta
petición, pues piensen que es de toda Latinoamérica el país que tiene más millones sin salvación. Necesitan a Cristo millones y millones de personas. Por eso tenemos que ir allá. Y por eso yo regreso, y por eso me voy a quedar a vivir en México, y voy a predicar a Cristo hasta cuando me pongan en el cajón. ¿Eso quiere decir que quieres terminar en México siendo chileno? Sí, pedí a mi familia, porque me enfermé del corazón y me operaron. Tengo 2 stents. Y antes de operarme dije a mis hijos, los reuní a todos, y les dije: hijos, si muero, quiero que me sepulten en México. Amigos de Ventana Global, la palabra de Dios me conmueve porque sabe, en los libros menos pensados, Dios nos enseña el porqué de la obra misionera, de la evangelización del mundo, de la proclamación de las buenas nuevas a todas las partes. Leo en Proverbios capítulo 25 desde el versículo 10. Dice así: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Usted sabe que eso es tiempo del Antiguo Testamento. Había gente en peligro de muerte. Había gente que estaba no solamente en peligro, estaban llevados a la muerte. Líbralos, dice. Hoy día la iglesia, los que conocen a Jesús, los que son salvados, saben de los demás que están en peligro de muerte. De los demás alrededor del mundo que nunca han escuchado jamás ni una palabra de esperanza de un Dios que envió a su Hijo, un evangelio que nos libera, que nos restaura. ¿Qué diría Dios hoy día a su iglesia? ¿Podría ser una palabra similar, tal como dice: iglesia, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Vayan a donde la gente espera. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de la muerte. El Evangelio de Jesucristo es el poder de la salvación para toda la humanidad. Por eso debemos ser parte de la gran tarea de la obra misionera hasta los confines, hasta lo último de la tierra. En Ventana Global, hoy les presenté Nelson Morales, un gran hombre, un ejemplo. También hemos visto la ventana misionera, hemos visto etnias, hemos visto gente, necesidades, hemos visto la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero desafiarte que de alguna manera te involucres orando por un mundo, tanto por ministerios que bendicen al mundo. Comuníquense con nosotros si podemos ayudarles en la movilización y la capacitación. Vayan a nuestra página web. Sal Global es su programa misionero y deseo que la Iglesia Latina de verdad llegue a los confines del mundo con sus obreros que nosotros hemos enviado. Hasta la próxima. Dios te bendiga.